Es posible que estemos viendo un parteaguas en la temporada ante la pérdida del dominio tan aplastante de Red Bull, por lo que le surge un reacomodo de piezas, y un sacrificable puede ser Checo Pérez, como ya sucedió en el pasado Gran Premio de Imola, donde fungió como la ofrenda ofrecida a los dioses de las carreras con Verstappen y Red Bull presidiendo la ceremonia. Las tácticas sucias no siempre tratan de movimientos inmensos por debajo del agua. Las tácticas sucias pueden estar en formas de pequeños actos, que en su cúmulo pueden terminar por quebrar o desgastar a alguien, al grado de truncar carreras deportivas. Tras analizar los hechos más recientes en conjunción con la evolución de la temporada, podemos asegurar que a Red Bull le conviene la debacle de rendimiento del piloto mexicano por varias razones. En este video hacemos un análisis de la situación actual de Sergio Pérez en Red Bull, de la fuerte posibilidad de que los de Milton Keynes empiecen a controlar a Checo y las repercusiones para el piloto, la escudería y para el deporte mismo. Comenzamos. El Gran Premio de la Emilia-Romagna ya es historia, y cada piloto se va con el sabor de boca dependiendo de cómo le ha ido en la fiesta, pero quien debe tener el sabor agridulce al no saber cuáles son las intenciones de su escudería para con él es Sergio Checo Pérez, que ya se pronunciaría respecto del Autódromo Internazionale Enzo Edino Ferrari, ya que Sergio cuenta con las características de circuito con uno de los factores que arruinaron su desempeño al no haber podido remontar como hubiese esperado. Sergio tuvo problemas en la clasificación, donde hubo tráfico excesivo por lo angosto de la pista. También la mayoría de pilotos reportó deslizamientos por problemas de grip, hubo despistes, daños en fondos planos por los altísimos bordillos de la variante alta y la grava que ahora está más presente. Sergio no lograba calificar para la tercera etapa y largaría desde la 11ª posición. Contrario a lo que Sergio nos tiene acostumbrados, solo remontaría 3 posiciones llegando a la meta en 8ª posición. Ahora bien, lejos de las dificultades de Checo, es posible que el piloto mexicano esté iniciando un debate totalmente válido de acuerdo a las necesidades actuales del deporte automotor, y en la máxima categoría en específico. Pérez declaró al respecto para DAZN: "Creo que esta pista no está hecha para Fórmula 1 en términos de carreras, porque con estos autos que tenemos y con el DRS como lo han dejado este año, mucho más corto en esta pista, era muy difícil de pasar. Necesitabas un delta muy grande en las llantas". Recordemos que los monoplazas de Fórmula 1 han cambiado a lo largo de la historia, y uno de los cambios más notorios es la longitud de los mismos, lo que hace que en muchos circuitos como Imola o Mónaco la maniobrabilidad se reduzca al mínimo, limitando los adelantamientos, y por supuesto estancando la competencia. Sabemos que en este circuito también se corren carreras de Superbike y de otras categorías de autos, como Le Mans o la Fórmula 4 italiana, pero recordemos las dimensiones de los automóviles y motocicletas de estas categorías contra las dimensiones de los monoplazas de las Fórmulas 3, 2 y 1 que tuvieron problemas el pasado fin de semana en este circuito, así que el razonamiento del piloto mexicano es bien válido. Es muy probable que algunos de los circuitos históricos estén quedándose obsoletos de acuerdo a los requerimientos de competición actuales de la Fórmula 1, pero las deficiencias en la actuación de Pérez no solo se reducen a las características del circuito. Ya algunos medios han retomado la eterna teoría del sabotaje, al darse a saber ciertas inconsistencias respecto de los reglajes y estrategias de gomas que aquejaran al piloto mexicano desde la clasificación, situación que seguiría en la carrera misma. Y es que anteriormente estábamos acostumbrados a decir que si a Sergio le iba mal en la quali, ya no podría pelearle la victoria a Verstappen, pero augurábamos una esperanzadora segunda posición. Esto en esta ocasión difirió mucho de esos fines de semana de la temporada anterior. Sergio intentó explicar que debido a la estrategia de neumáticos tuviera el fallo del despiste que le costara el no entrar a la Q3, y es que todos los monoplazas se encontraban muy cerca esta vez, reportando tiempos a una vuelta bastante competitivos, incluidas algunas escuderías de la tabla media que sorprendieron. Checo declararía que el fallo vendría principalmente por las gomas. Ya desde ahí tendríamos ciertos visos de que Checo no estaba teniendo un buen fin de semana debido al monoplaza de nuevo, tal cual ocurriese en las temporadas 2022 y 2023, donde al inicio de dichas temporadas también reportara contundencia, y conforme avanza la temporada vemos cada vez más débil al piloto mexicano. También nos parece casi incomprensible que los problemas que reportara Max sobre los reglajes de su monoplaza durante las prácticas libres se hayan solucionado otorgándole a Verstappen un monoplaza sobre el que tuvo mejor control durante clasificación, y con Sergio todo haya sido al revés, iniciando unas prácticas libres estables y conforme avanzara el fin de semana la estabilidad desapareciera. Y al aparentemente haber dejado a Max solo en la punta a merced de los dos McLaren y los dos Ferrari, es normal que Red Bull pudiese pensar en una estrategia con dos características. La primera sería ayudar al piloto mejor clasificado, que en este caso era Verstappen, y segundo, ver cómo el segundo piloto pudiese ayudar al primero a pesar de estar clasificado inmediatamente abajo de la media. La solución sería usar al piloto que salía en la posición 11 como contención para lograr retrasos en los pilotos que amenazaran a Max. Esto solo se podría lograr si Pérez permanecía en pista lo suficiente y lograra la distancia suficiente como para retrasar a quienes entrasen a boxes después de su salida. Esto obviamente implicaría un sacrificio del segundo piloto al tener que lidiar con los pilotos de punta con gomas desgastadas antes de hacer su parada.
El problema es que nadie le avisó a Checo de esta estrategia, solo basta con ver su cara de asombro al descubrir la verdad gracias a Diego Mejía de DAZN. No sé si consideras que tu estrategia fue óptima. Sergio lo más seguro es que pensara que su estrategia sería apostar por el overcut al salir con duras y esperar una bandera amarilla o safety car que nunca llegó para potenciar el ahorro de tiempo en la entrada a boxes. De esta manera volvemos al ya conocido, Max y yo teníamos información cruzada, de Arabia Saudita. De esta manera, tras los raros manejos de Red Bull con respecto a la información que concede a sus dos pilotos y la incapacidad de solventar los problemas crecientes de Checo en cuanto a la manejabilidad de su monoplaza, es que nos preguntamos si hay entre líneas que deban ser interpretadas aquí. Entendemos que la Fórmula 1 también es un negocio y obviamente vas a apostarle a la carta ganadora, pero de eso a ya obstaculizar el desempeño de uno de tus pilotos en beneficio del otro, a muchos nos parecerá bastante bajo. Checo se quejaría desde las prácticas de problemas con el cambio de velocidades, solicitaba también ajustes de los flats, ya que en el tren delantero se encontraba al límite y no encontraba una buena relación o balance entre los dos ejes. Esto junto con el excesivo grip que también reportase al radio pudo haberse solucionado descargando la parte trasera, ayudando a reducir la degradación y ganando un poco de velocidad. En términos de estrategia, entonces, más allá de haberle dado la mano un poco a Max, porque viendo cómo acabó la carrera, esa vuelta que tuviste a Norris detrás, pudo haber jugado un poco en la victoria, más allá de que no sé si consideras que tu estrategia fue óptima. Sí, fue bueno que al final, sin pensarlo, al final con la salida quedé muy cerca de Lando, lo pude tener un poco, creo que terminaron muy pegados al final, pero sí, creo que no hemos sido tan competitivos como en otros fines de semana. Así es como vemos que un simple cambio del alerón podría haber hecho el cambio enormemente para Checo, pero del lado de sus ingenieros, ¿por qué no lo hicieron? Es más, ¿por qué ni siquiera lo propusieron? Tenía mucha degradación de atrás en el neumático duro y intenté mover el balance de frenada, pero no tenía nada de margen tampoco en la parte delantera. Creo que todo iba muy caliente y tenemos que analizarlo. Sabíamos que iba a ser muy difícil en el neumático duro, pero soñábamos con algún safety car o algo que nos regresara a la pelea. También del lado de la parte directiva empezamos a ver un cambio de actitud con respecto a los dos pilotos, y es que no se trata de que disculpen los errores de pilotaje de sus pilotos, pero cuando los errores vienen de la incapacidad de resolver carencias desde el monoplaza, la herramienta de trabajo que le provees a tu piloto, bueno, ahí ya la cosa debería cambiar. Pero repetimos ya incluso en las declaraciones de Horner que se atisba un cambio de actitud respecto de la posición de los dos pilotos. Primero revisemos sus declaraciones con respecto a Max. Él es básicamente una máquina de correr, por lo que a menudo está probando diferentes configuraciones por la noche y este tipo de cosas, por lo que no es raro que lo haga. Ha ganado 2 carreras hoy, una en un BMW M3 y otra en un Fórmula 1. Con esto Horner se refiere a que Max participó en las 24 horas de Nürburgring, en su categoría de eSports, de manera que el neerlandés le dedicó 3 horas de la tarde-noche del sábado a la carrera virtual y 2 horas más en la mañana del domingo de carrera. Horner se desharía en más halagos para Max. Has oído lo que significaba para él, para la pole position de ayer. Realmente tuvo que trabajar mucho y el rendimiento de nuevo hoy fue una clase magistral. Luego explicaría las dificultades a las que se enfrentó, como la degradación de los duros a mitad del segundo o el que se metiera en problemas de límites de pista al final de la carrera. Luego continuaría. Lo hizo brillantemente, así que a pesar de la presión significativa fue capaz de gestionarlo y mantener a Lando justo fuera del DRS. Hicimos mucho trabajo de puesta a punto el viernes por la noche y el sábado y logramos mover el equilibrio y poner el coche en una ventana mucho mejor. Pero remataría su declaración con algo que, de acuerdo a la ley Miranda, podría aplicársele el todo lo que digas será usado en tu contra, pues sus palabras fueron: fue una gran inmersión. Ahí es donde nunca hay que subestimar el apoyo que viene del equipo en la fábrica, los pilotos de simulador y el crédito donde se merece. La esencia del equipo es ser capaz de responder cuando las cosas no van bien y nos las arreglamos para darle la vuelta. Así que, ¿por qué dicha inmersión no se pudo lograr también con Pérez para otorgarle un monoplaza que no fuese tan difícil de pilotar? ¿Por qué no se le notificó a Sergio que sería usado como contención de los pilotos que amenazasen la victoria de Max? Lo que llevó a Sergio a realizar el cambio de gomas hasta la vuelta 35, perdiendo tiempo en las defensas y posiciones al rodar con unos neumáticos que sepultaban sus tiempos, perdiendo hasta 2 segundos por vuelta. Muchos le atribuyen la salida de Checo y la pérdida de tiempo a la leca, pero ya se ha comprobado que el déficit sería de aproximadamente 5 segundos, más los segundos perdidos en la entrada a boxes. Esto había colocado a Checo entre 7 y 8 segundos por detrás de Hamilton, y no los 29.9 de gap que finalmente presentó, con lo que Russell no se habría animado a parar para llevarse la vuelta rápida y habría colocado a Pérez en una posición para pelearle la séptima a Hamilton, ya que hacia el final de la carrera Sergio reducía el gap de manera gradual con el piloto británico. Todo esto debido a la decisión de enmascarar la estrategia de contención como una estrategia de overcut, incluso ante las previsiones que tuvieron en Red Bull. Horner confirma que Checo no alcanzaría las metas esperadas, como declaró para Sky Sports F1. Fue una pena que Checo se quedara efectivamente fuera de ritmo tras la clasificación.
Corrimos la estrategia inversa con él el sábado, consiguió el 8º puesto en el final y 7º teóricamente era lo mejor que podíamos ver en nuestro análisis antes de la carrera. Pero ¿por qué denotar un fallo de parte del piloto si ese bajo desempeño ha sido provocado por incompetencia primero y luego por un manejo de estrategias injusto? Las simulaciones pudieron arrojar que Checo no conseguiría sino un 7º puesto como máximo, pero al tener a un piloto como Sergio que ha demostrado que puede rendir mucho más allá de las simulaciones, parece injusto el siquiera sacar a la luz la comparación de la simulación con los resultados finales dadas las anomalías. Pero el que se haga público todo esto puede tener otra razón oculta. Horner considera que el mal fin de semana vino en un momento difícil para la escudería al tener a McLaren y a Ferrari pisándoles los talones, ya que obviamente el ideal sería que Checo pudiese, como en carreras anteriores, salir de la primera o segunda línea para hacer más equipo con Max, ofreciéndose rebufos, defensas de posición o variaciones de estrategias de gomas, pero sabemos que los ideales no existen, y aún no ideal los coequiperos de todas las escuderías se encuentran contrapunteando, ya que cada una de las escuderías punteras tienen un piloto asegurado y confirmado y a otro debatiéndose por demostrar valía o incluso jugándose un puesto para la temporada 2025, pero repasemos la declaración de Horner y de su mundo ideal. Lo necesitamos obviamente ahí apoyando a Max de la misma manera que 2 Ferrari y los 2 McLaren están juntos. Creo que ha tenido un comienzo de año mucho mejor, salvo este fin de semana, que ha sido una anomalía. Ha sido muy fuerte y creo que su enfoque ha sido más relajado, menos centrado en lo que Max está haciendo, solo se centra en sí mismo, y creo que ha respondido a eso. También lo que podemos apreciar de esta declaración junto a algunas que hiciera Marco al inicio de la temporada, les complace que Checo haya dejado de tener a Max en la mira. No abordaremos de nuevo las incesantes teorías conspiranoicas sobre los sabotajes a Checo. Aquí simplemente analizaremos el cómo el bajón de rendimiento de Sergio Pérez le conviene a Red Bull, y cómo esta disminución de rendimiento la deberán controlar de manera muy minuciosa, ahora que las demás escuderías se acercan tan peligrosamente. Porque si bien todavía Red Bull cuenta con una ventaja sobre las demás escuderías, dicha ventaja es ahora ya muy precaria al no contar ya con el asesoramiento y supervisión directa de Adrian Newey para realizar en el monoplaza las modificaciones pertinentes para la adaptación del monoplaza a los requerimientos específicos de cada pista, ya que parece que realizan el seteo de los autos a ciegas en cada fin de semana al no entender la totalidad y variedad de conjugaciones que este nuevo RB20 ofrece. Ahora bien, le conviene esta situación a Red Bull por 2 razones. La primera es que necesitan que Checo pierda las ganas por competir por el campeonato y se conforme con el subcampeonato como sucediera la temporada pasada. De esta manera sería el escudero perfecto de Max, protegiéndolo como hiciese en Imola, sumando los puntos necesarios para contender por el subcampeonato y haciendo la mayor cantidad de veces un 1-2 en el podio para Red Bull, pero sin poner en entredicho la supremacía de Max, ya que quieren contar con otro 4 veces campeón como sucediese con Vettel anteriormente en Red Bull. Para lograr esto obviamente necesitan ofrecerle a Max la confianza y estabilidad suficiente para que permanezca en la escudería, ya que tras los recientes rumores más los incesantes coqueteos por parte de Mercedes, en Red Bull no se quieren privar de quien ahora sienten ser su activo más valioso, a pesar de que Horner declararía a inicios de temporada que no haría nada por retenerlo, y que nadie es indispensable en Milton Keynes. Así que ahora al cambiar de parecer, Red Bull necesita que Max cumpla con la totalidad de la duración de su contrato, que lo amarra a Red Bull hasta 2028. Entonces, al no estarle dando al piloto neerlandés un monoplaza tan dominante como lo fue el RB19, por lo menos le tendrán que ofrecer a un escudero que le libre de tener que lidiar con Norris, Leclerc o Sainz. Pero para esto obviamente necesitan a Pérez colocado justo en segunda posición. Ahora bien, ellos saben de lo que es capaz Sergio al sentirse cómodo con el monoplaza, ya que ha tenido buenos fines de semana completos ganando sprints y carreras el mismo fin de semana en Azerbaiyán 2023 o carreras dominadas de punta a punta como en Shanghai 2022. Pero como mencionamos, a Sergio lo necesitan controlar muy minuciosamente, soportando los embates de los demás pilotos y dándole tranquilidad a Max. La manera en que lo pudiesen controlar son muchas y muy variadas. Y sí, aquí aunque perdiésemos una gran cantidad de puntos a sumar, pero cumpliendo su función como sucedería en Imola. De no lograr una buena clasificación, servirá de contención, y de lograrla ahí es donde se tendrán que poner más finos con las estrategias, ya que con una sola entrada a boxes que beneficia a Max, eso podría significar una segunda o tercera posición para el piloto mexicano. Las piezas clave para este posible juego deshonesto de parte de Red Bull son, claro está, los ingenieros de pista, Hugh Bird, Gianpiero Lambiasi y la estratega Hannah Schmitz, de quienes Red Bull podría servirse para mantener al mexicano en control, jugando con sus aspiraciones y su carrera deportiva. Pero como también se mencionó anteriormente, la Fórmula 1 es un negocio y tratándose de números, las amistades y fidelidades pasan a segundo término, como se vería confirmado con la salida de Newey de la escudería de la bebida energética, que tras la inestabilidad que se vio al interior de Milton Keynes, no fuese suficiente la amistad que tiene con Horner como para quedarse. También otro ejemplo lo tendríamos en la supuesta amistad existente entre Horner y Marco, el cual ya ha dado varias puñaladas por la espalda al team principal británico.
por lo que ahora tanto en el garage como en el paddock en general cada vez se les ve más distanciados, al grado de ni siquiera celebrar los podios juntos como antes lo hiciesen. Así que si ese es el modus operandi, ¿por qué en Red Bull le van a profesar o siquiera agradecer el que sea fiel o un buen elemento? Entonces, como conclusión de este primer punto, a Red Bull les conviene tener a un Checo con el ímpetu controlado, no fuese a hacer que el alfil les mate al rey. Ahora tenemos que platicar sobre la segunda razón por la que en Red Bull necesitan de un Sergio Pérez controlado. Ya lo veríamos a inicios de temporada. En Sergio hemos visto a un piloto que ha tenido un ascenso constante a lo largo de sus 13 años de carrera como antecedente, donde solo ha tenido 2 baches relativamente ligeros, pero desde su debut con una 16ª posición en el campeonato de pilotos, su desempeño lo ha llevado a ir escalando posiciones hasta conseguir el subcampeonato. Así que lo único que restaría para Sergio es el competir por el campeonato, pero así como sucediese con Rosberg, Webber, Bottas o un sinnúmero de pilotos más, que al encontrarse con que desde su contratación se les estigmatizaba como segundo piloto, y descubrirían más adelante que esta situación no cambiaría incluso si ellos mismos hubiesen demostrado que de tener las condiciones adecuadas pueden rendir igual que el primer piloto. Esto puede desanimar a cualquiera, no importando su fortaleza mental o capacidad de soportar el fracaso. Por eso el control que citamos antes Red Bull lo tendría que aplicar con pinzas, para no generar en el piloto un decaimiento que le lleve a tener una debacle como la de Ricciardo o Gasly. Esta podría ser la postura de Pérez, que de cansarse podría estar meditando sobre un cambio de colores. Pero así como sucede con Max, actualmente se encuentran atrapados, ya que la mejor opción para los dos pilotos sigue siendo Red Bull, muy a pesar de los bemoles que esto pueda implicar, porque de momento ninguno apostaría por enfilarse en una escudería que les ofrezca menos que Red Bull. Esto se ve condicionado por la condenada temporada 2026 y sus cambios de reglajes, ya que el monoplaza con el que cuentan todas las escuderías actualmente será con el que corran la próxima temporada. Claro, con sus respectivas mejoras, pero sabemos que ninguna escudería gastará en desarrollar un monoplaza que solo usarían una temporada solamente. Entonces el discurso sería muy diferente en caso de que estas condiciones se dieran en 2025, de cara a un 2026. Entonces, si Checo cumpliese con el programa, logra aceptar el subcampeonato y sirve como contención para que los Bulls sumen un cuarto campeonato de pilotos y un tercero de constructores, ahí es que Sergio sería tomado en cuenta como un activo casi tan valioso como Max, y entonces podrían pensar incluso en un multianual con Checo. Pero dadas las condiciones actuales, aquí es donde se desvela la segunda razón por la que a Red Bull le conviene el bajón de rendimiento de Checo. Como mencionamos antes, a Horner y a Red Bull les conviene poner en evidencia las fallas de Checo, que aunque deberían ser de responsabilidad compartida, se las imputan completamente al mexicano, haciéndolas pasar por errores de pilotaje solamente. Otra carta fuerte que pueden tener de coerción y coacción es al amenazar a Checo con su sustitución usando a Tsunoda o incluso a un Lawson, que se muere por competir como estandartes de la presión que necesitarían ejercer si es que quieren de nuevo bajarle los humos al mexicano por si llega a soñar de nuevo con el campeonato, bajo el riesgo de aplicar un Rosberg. Les conviene porque les da argumentos para la negociación del contrato de Pérez, esto para poder firmarlo a cuentagotas año tras año, y para que sus pretensiones económicas no superen lo que ellos tengan estipulado, de manera que este decaimiento les conviene también a mediano plazo, pensando en una temporada 2025 donde podrían contar con un escudero ya domado, y en conocimiento del Red Bull, más que integrar a un compañero para Max, que viva su temporada de novato de nuevo desprotegiendo a Max, u otro piloto que a pesar de la experiencia tenga que pasar media temporada tratando de ajustarse a la conducción del monoplaza más complejo de la parrilla. Así es que se perfila el panorama para Checo durante la temporada, así que solo el tiempo nos dará la razón o nos desmentirá, que en cuanto a las oportunidades de Sergio sería lo mejor, que en realidad no hay entre líneas que analizar ni cacerías de brujas que realizar, pero terminaremos arguyendo el hecho con el que comenzamos este video. La Fórmula 1 es un deporte, es un espectáculo, pero también es un negocio, y los negocios son despiadados e intolerantes cuando se trata de cumplir con números. Así que lo mejor será confiar en que la mentalidad de Sergio le ayude para no quebrarse ante la presión que represente el que no le hayan renovado, el que terminando el primer tercio de temporada su desempeño con el RB20 vaya en decremento como sucediese ya los 2 años anteriores como antecedente, y que el hecho de que Checo pelease por el campeonato, el subcampeonato o una sexta o décima posición sea por mérito propio y no por manejos amañados de reglajes o estrategias ocultas de las cuales se entera hasta el fin de la carrera, porque antecedentes como este ya hay varios, donde Sergio ha tenido que alzar la voz y hacer los reclamos pertinentes, como con las indicaciones de Hugh Bird en Arabia Saudita 2023, o las indicaciones cruzadas sobre la vuelta rápida en este mismo Gran Premio, la puñalada en la espalda de Max en Brasil 2022, y así podríamos seguir. Así que Checo no la tiene fácil, pero confiamos plenamente en el piloto que nunca se rinde.